Seguimos en esta tertulia de este miércoles 12 de mayo de 2021 con Karina Novarese, Agustín Iturralde, Teresa Herrera y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema que nos propusimos en la agenda de hoy. El Poder Ejecutivo hizo públicos ayer los documentos hallados el 23 de abril en el Grupo de Artillería 5, que contiene información sobre operaciones de inteligencia ordenadas por las Fuerzas Armadas desde 1970 a 1986, el periodo que comprende la última dictadura militar. El presidente Luis Lacalle Pou y el ministro de Defensa, Javier García, le entregaron ayer los archivos al fiscal de Corte, a la Institución Nacional de Derechos Humanos y a madres y familiares de detenidos desaparecidos. En conferencia de prensa, García detalló que el material proviene de dos organismos militares de la época de la dictadura: el Servicio de Información, el CID, y Defensa, y del órgano Coordinador de Operaciones Antisubversivas, OCOA. El ministro sostuvo que la voluntad política e institucional es que esta información sea pública y resumió el contenido de los documentos. ¿Qué contiene en términos genéricos? Porque después van a tomar cuenta de ello. Operativos militares con solicitudes de capturas de varias personas, información de inteligencia sobre organizaciones, sobre personas, organizaciones políticas, sociales, sindicales, partes operativos de militares, procesamientos con pedidos de capturas, información de gente que notoriamente está infiltrada en reuniones y asambleas, declaraciones de detenidos, algunas nominadas, otras no, información sobre actividades del ejército argentino y sobre organizaciones internacionales en el país. García explicó que los documentos fueron encontrados durante una recorrida que hizo el jefe del Grupo de Artillería 5 para reorganizar algunos lugares de la unidad que se usaban como depósito. En un momento, el oficial ingresó a un calabozo en el que se detenía a presos políticos y allí encontró una caja con el material. García sostuvo que el hallazgo transitó por la cadena de mando hasta llegar a su conocimiento la semana pasada. El fiscal de Corte, Jorge Díaz, sostuvo que, en base a una primera revisión del material, los documentos contienen información muy valiosa. Por su lado, el presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Taylor, declaró que el hallazgo revela que la información existe y la tienen uruguayos que están entre nosotros. Bueno, Teresa, Agustín, ustedes querían hablar y abordar este tema, por más de que no hemos tenido tiempo, ¿no? Eso vale la pena aclararlo. Son 1.600 páginas, recién se subió ayer muy avanzada la tarde, e incluso había algunas dificultades hasta para poder cargar los documentos, así que es todo un desafío hablar de este tema sin todavía tenerlos suficientemente digeridos, pero la noticia en sí lo ameritaba, ¿no? Y por ahí creo que querían ir ustedes. A ver. Exactamente. Yo creo que me voy a esto último que decís del presidente de la Institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Esto corrobora que, una vez más, que los datos están y que hay gente que los sabe y hay gente que los tiene, y bueno. Y yo, en realidad, sobre esto tengo más preguntas que respuestas. La primera pregunta que tengo ¿es el único? Realmente, desde la salida de la dictadura hasta ahora, los gobiernos hicieron un rastrillaje de todo lo que son las instalaciones militares para ver, porque yo recuerdo que el hallazgo de los archivos de Azucena también fue así, alguien abrió un armario y se los encontró. Entonces, realmente se ha hecho un esfuerzo y acá le duelen prendas a todos los partidos políticos, porque desde la dictadura, hasta la salida de la dictadura hasta ahora, hubo gobiernos de todos los pelos, ¿no? Entonces, a ver, realmente se hizo un esfuerzo real por mirar punto a punto. No es tan difícil, ¿no? Es decir, los soldados se supone que están sometidos a mando, los mandos se supone que deben obedecer al poder político. Todo esto lo estoy poniendo, ¿no? Entonces, rastrillar y revisar todas las instalaciones militares, incluso, hasta me pregunto, es muy fácil también darse cuenta, ¿esa caja estaba ahí antes o apareció ahora en estos días? Es muy fácil darse cuenta, el polvo, esto, lo otro, digo, no hay mucha ciencia en eso, ¿no? Cualquiera se puede dar cuenta si realmente la plantaron ahora o estaba desde antes. ¿Y por qué digo la plantaron ahora? Porque a mí una cosa que me llama sobremanera la atención es que aparezca en el mes de mayo, que aparezca
8 días antes del 20 de mayo. No puedo evitar que me llame la atención. Sigo diciendo, tengo preguntas. El contexto en el cual se procesa esto me parece excelente y ahí también, digo, nobleza obliga. El gobierno me parece que actuó de forma impecable, hizo lo que tenía que hacer en el momento que tenía que hacer, lo mostró, lo publicó, etcétera. Pero yo sigo teniendo muchas preguntas. No hay más archivos, no hay más cosas, no hay más lugares donde buscar, no es realmente el momento de hacer un inventario de todo lo que hay para ver realmente. Claro, todos suponemos que no anotaron en algún lugar, en algún archivo, hoy salió un avión con tanta gente a la cual tiramos al Río de la Plata. Suponemos que no, pero suponemos. ¿No? Es decir, me parece que es importantísimo que esto sea el principio de una búsqueda muy intensa y que realmente los sectores políticos de todos los partidos hagan un mea culpa de que no se ha revisado en profundidad. Y ese es el problema. El problema, ahí es cuando familiares y madres tienen razón. Digo, no parece todavía la voluntad política real de saber, de que podamos, porque mucha gente habla de cerrar este capítulo de la historia, sí, pero la única forma de cerrar este capítulo de la historia es sabiendo la verdad. Y eso no ha pasado en Uruguay, imaginemos, y fíjense en España, después de tantos años, como todavía, justamente como no se sabe la verdad, siguen habiendo todos los problemas que hay sobre estas temáticas. Entonces, no hay otra forma de cerrar las heridas que saber la verdad. Estaba mirando desde hoy temprano, cuando abordamos este tema, a partir de la entrevista que le hacíamos a la doctora Mariana Mota, como integrante de la Institución Nacional de Derechos Humanos, las preguntas se acumulan de parte de los oyentes, ¿no? Agarro este mensaje que llegó recién de Pablo, dice: la aparición de estos documentos me parece de película. Después de tantos años aparecen en ese lugar, ¿nunca pasaron antes por ese lugar? Me suena una jugada estratégica, plantea él. Y es cierto que hay muchas más dudas quizás y que nos faltan muchísimos elementos, ¿no? Para poder hablar con convicción, pero teníamos que como es un hecho de estas últimas horas y daba para abordarlo por lo menos por este ángulo. Agustín, tú eras otro de los que quería tratar el tema. Para mí tiene interés, ¿no? Por lo que vos decís, Romina, más allá de que, bueno, vamos a ver lo que hay, ya el fiscal de corte dio una señal, más allá de una vez que, bueno, el ministro como quería darle importancia al tema, el fiscal de corte dijo que por 3 o 4 cosas que vio, ya vio como que hay carne ahí, que hay datos importantes, que hay temas de detenciones, de operativos. Todo indica, por más de que obviamente no leí el documento, confiando en la palabra del fiscal y de las otras personas que tuvieron acceso, parecería que hay cosas importantes ahí. Entonces, creo que hay como un par hay un consenso que creo como que se confirma, ¿no? Que la salida de la dictadura uruguaya fue polémica. Tuvo gente a favor, gente en contra, el pacto del club naval, después la ley de caducidad, después, bueno, obviamente hubo una parte que hasta el día de hoy no nos ponemos de acuerdo. Ahora, hay una cosa que parece que sí fue un gran consenso político, que fue el tema de la verdad. Incluso la ley de caducidad de alguna forma trataba de desentrañarlo, y desde la Comisión para la Paz para acá, desde el gobierno de Jorge Valle para acá, parecería que el consenso de, bueno, hay que, más allá lo de juzgar o no juzgar, que vayan presos o no, eso es más ruidoso. Ahora, que hay que saber la verdad, que hay que tratar de conocer la verdad, poner las cosas en la mesa, que la verdad es sanadora, parecería que eso tenía cierto consenso. Y bueno, creo que esto un poco lo revalida. Esto me acuerdo cuando el episodio anterior, que vinculado a esto había sido todo el tema de Gavazo, el Tribunal de Honor Gavazo, y el tema de toma y de las actas, y del ministro, ¿te acuerdas que había sido un procedimiento bastante menos claro con el tema de se había homologado el fallo del tribunal donde Gavazo hacía una cantidad de cosas que nunca habíamos escuchado sin levantar eso? Y bueno, y había dado muchas dudas de cómo había pasado eso, y bueno, y se había, no quiero decir ni el ministro ni el ex ministro de Defensa, ni que hablar que no, ni quiero ponerlo en el gobierno anterior, ni que hablar, pero si había algún funcionario que bueno, que no tenía tantas ganas de que las cosas se conocieran transparentemente. Bueno, creo que esto, como decía Teresa, es muy bueno cómo se procedió, ¿no? Las cosas las encontró un funcionario, fue escalando la cadena de mando, llega el ministro se lo lleva el presidente hacen públicamente, se la entregan al fiscal, a familiares, lo ponen público en la web para que todos podamos acceder. Creo que eso es muy saludable, como que revalida
un poco ese consenso y sin duda, y lo dejo para otra, y creo que es lo que quedan varias preguntas abiertas de, bueno, ¿qué pasó con esto? Yo trato de no hacerme hincha de las teorías conspirativas. Yo creo que las teorías conspirativas, la enorme mayoría de las veces no son correctas, pero bueno, está bien plantearlas, ¿no? Está bien plantearse las dudas. Bueno, esto fue negligencia de los gobiernos anteriores que no buscaron bien. Hay que buscar más. Entonces, como dice Teresa, si esto estaba ahí, bueno, hagamos un gran operativo de búsqueda en todas las dependencias, porque un matiz con lo que dijo Teresa es, esto no es que revalida que hay información, pero no es que a veces creemos que la información la tienen algunas personas que no quieren hablar, que probablemente es así, pero en este caso la información la tenía el Estado, la tenía el gobierno, el Estado, institucionalmente, y no la encontraba. Entonces es un poco distinto en ese sentido. Entonces, bueno, estaba ahí, no estaba ahí, y si no, hubo una negligencia, no hubo negligencia. Son las preguntas que creo que está muy bien que queden abiertas. No para interrumpirte, pero creo que pasan las dos cosas. No, termine, adelante. Creo que debe haber más información, y creo, obviamente, que hay gente que sabe la verdad y no la quiere decir, ¿no? De acuerdo contigo. Lo que pasa es que yo voy por otro lado. Domingo Arena ahora, ¿no? Digo, pero obviamente, pero son pocos los que están en Domingo Arena de los que deberían estar. Yo voy por otro lado, y es que me parece que todo el tema, no solamente de los desaparecidos, sino de todo lo que es historia y que tiene que ver con la dictadura, con archivos y con documentos históricos, nunca fue, desde la vuelta a la democracia hasta ahora, por más que hubo políticas muy diferentes de los diferentes gobiernos, nunca fue política de Estado. Para mí nunca ha sido un tema de político de Estado. Entonces, cada nuevo gobierno se va pasando las culpas y los pendientes de alguna manera. Y recuerdo que esta no es la primera vez que se ha encontrado tampoco cosas que no te podés creer en el medio de una repartición militar. Estaba el archivo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que lo encontró y lo administró la entonces ministra Susana Berruti. Han aparecido, esta se ve que fue la forma muy desordenada en que quedó todo, y a mí sí me llama la atención, y ahora sí hago, entre comillas, responsables a todos los gobiernos que han tenido interés en el tema de derechos humanos, que no son todos los que conocemos desde la vuelta a la democracia, en no haber hecho una búsqueda sistemática de archivos y de material como que acaba de aparecer, que yo tampoco tengo en principio por qué subirme a ninguna teoría conspirativa. Yo creo en el desorden antes que nada y en los líos que hay a nivel de la administración central, o por lo menos no tengo pruebas para poder hablarlo. Si después alguien me lo comprueba, lo veré. Lo que digo es, como esto nunca ha sido una verdadera política de Estado, entonces queda a lo que decide cada gobierno, y queda no lo político entendido correctamente, sino queda a lo que cada uno quiere aprovechar políticamente. Porque entendámonos también que más allá de buenas intenciones de algunos gobiernos o de algunos presidentes, incluso el propio Valle, incluso los gobiernos del Frente Amplio, incluso el cambio de postura que ha tenido el de la calle Pou, más allá de esas buenas voluntades de avanzar, no hay una política de Estado con respecto a cómo vamos a investigar el pasado reciente. La verdad, no la hay. Entonces, que aparezcan estas cosas de la nada, y bueno, como aparecieron después testimonios sobre los vuelos, como aparecieron testimonios que después llegaron a encarcelar a algunos militares, algunos han hablado, y después está el desorden o la burocracia, o como quieran llamarlo, y el hecho de que no haya sistemáticamente una oficina o un grupo de personas que estén investigando esto en el Estado. Podemos seguir encontrando en casas incluso de militares que trabajaban en inteligencia, como ya ha sucedido también, documentos importantes. Podríamos seguir. Lo que pasa es que nadie lo está investigando con una lupa. Gabriel, ¿vos por dónde vas en tu análisis? No, a ver, yo creo que hay que separar como muchas cosas que están en relación a esto, ¿no? Hay algunas ineficiencias, faltas de políticas, carencias que se hablaban por ahí. Pero también a mí me gustaría hacer una lectura muy particular de cómo se expresó el ministro Javier García sobre este tema. Y que básicamente dijo, esto lo encontramos, lo comunicamos, nuestra intención es comunicar todo lo que encontremos, pero eso no significa búsqueda, ¿no? Eso no significa eso que mencionaba Karina, ¿no? De revolver, de tomar una acción activa, proactiva en esa búsqueda, ¿no? Y esto quizás tiene también mucho que ver con cómo se ha graduado y se han ido surgiendo estas cosas, que suena mucho a decisiones dentro de la fuerza militar de ir soltando cosas
a medida que pasa el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad, más que una búsqueda activa, es nos encontramos o nos dieron, digamos. Y eso yo creo que es un problema grave. Por otro lado, leo sí la cosa muy positiva en cuanto a la aparición de estos documentos. Primero, que todavía en Uruguay quedan muchas personas negacionistas de lo que pasó durante la dictadura, y en estos documentos, hojeándolos muy por arriba, que fue lo único que pude hacer, uno encuentra cosas que son efectivamente terrorismo, ¿no? Es decir, marcar personas para investigarla, marcar personas porque saludaron a fulano, hacer lecturas de hasta cosas tan ridículas como marcar la sospecha sobre la prensa, porque en las Olimpiadas de Canadá había muchas menciones a países del bloque es decir, del bloque socialista o comunista, ¿no? Es decir, a un nivel de ridiculez algunas de ellas, que son tenebrosas, pero que hablan de esa política de terror que algunos insisten todavía en negar que existió. Entonces es importante, no solo para un tema de búsqueda de justicia, que es completamente importante y es importante a nivel de nuestras instituciones judiciales, sino también por esa búsqueda de verdad histórica, de no solo de zanjar el pasado y de encontrar a qué pasó con los desaparecidos, sino también de tener un relato histórico basado en documentación que nos permita asegurar qué fue lo que pasó en esta dictadura, donde cada vez que uno lee algunos de estos documentos se encuentra que había acciones lamentables, completamente fascistas, completamente de persecución ideológica, más allá de las acciones paramilitares y aquello de los dos demonios y el enfrentamiento de bandos, que queda claro en este tipo de documentos que no era así. Es decir, que se perseguía gente por pensar o por sospecha de pensar, digamos. Entonces, hay temas aquí de responsabilidad política de distintos partidos. Sin duda, no todos los gobiernos post-dictadura se preocuparon por este tema y tomaron acciones sobre estos temas. Muchos barrieron abajo la alfombra y ni quisieron recibir cosas. Y en cambio, se tiene que leer como muy bueno de que ahora lo que reciban se publica, se difunde y llega a la justicia y llega a los historiadores y llega a familiares desaparecidos, pero también que aún nos queda pendiente acciones concretas de búsqueda de esos materiales. Que en un calabozo utilizado para detenciones clandestinas en un batallón del ejército, hasta ahora nadie haya buscado y estuviera y nadie se le haya ocurrido que había que buscar ahí si había alguna documentación, parece cuento de ciencia ficción. Por un lado, la ineptitud de no buscar o la irresponsabilidad de no buscar, y por otro lado, las claras sospechas de que eso se agrega ahora en este momento y no antes, y que hay un montón de gente, y se cumple algo que Familiares viene insistiendo hace mucho, que hay un montón de gente, hay un montón de material, que hay un montón de cosas que están escritas, que esas cosas existen, que no son una ciencia ficción de familiares y detenidos desaparecidos que insisten con que esas cosas siempre existieron, y que hay una responsabilidad política institucional de efectivamente tomar esto y no permitir que sea una dosificación de cuando a algún mando nuevo se le ocurre salir a buscar o a alguien se le ocurre entregar, ¿no? Es decir, acá hay responsabilidades claras de los involucrados y de nuestras instituciones políticas de avanzar en la búsqueda de la verdad histórica, ¿no? Más allá de la verdad judicial, que también es relevante. Estaba repasando la crónica. Sí, a ver, dale, Teresa. Me parece que hay una total coincidencia entre los cuatro de la necesidad de una actitud proactiva, unitaria por parte de todos los sectores políticos, de realmente ponerle finalmente una política de Estado a esto y hacer, como decía yo hace un rato, bueno, si es necesario poner a determinada cantidad de soldados haciendo un inventario y buscando hasta el último rincón de los cuarteles y de las unidades militares, y bueno, hay que hacerlo. No puede ser que, y en esto también me parece que estamos coincidiendo los cuatro, no puede ser que estos encuentros de materiales sean por accidente, sino que tiene que haber realmente una búsqueda muy intensa y muy profesional incluso, ¿no? Es decir, porque también puede haber, qué sé yo, lugares, doble fondos, doble paredes, qué sé yo, puede haber un montón de cosas, ¿no? No estoy haciendo ciencia ficción, no estoy haciendo película policial. Lo que estoy diciendo simplemente es que me parece que hay que tomarlo en serio. ¿Por qué? Porque además, yo por lo menos personalmente parto de la premisa de que los que no hablaron hasta ahora no quieren hablar y no creo que lo quieran hacer. Entonces, me parece, bueno, no hay forma de obligarlos, salvo por los mismos medios que utilizaron ellos
en contra de la gente y eso es violatorio de los derechos humanos. Pero me parece que justamente está la oportunidad de buscar en serio y de encontrar en serio. Y en eso me parece que tendría que ser como una especie de gran acuerdo político, ya que el gobierno justamente parece haber cambiado de opinión con respecto a lo que antaño planteaba y se planteó incluso durante una etapa. Bueno, perfecto. Entonces, si estamos todos los sectores políticos de acuerdo, dudo Cabildo, ¿no? Pero si todos los demás sectores políticos están de acuerdo, bueno, tratemos de crear una política pública proactiva sobre este tema. A ver, Agustín, Karina creo que había mencionado lo de la política de Estado, que había sido una cosa de la cual se había carecido durante todos estos años. Claro, por eso es que vemos tantas pasadas de factura de un gobierno al otro. Es como un tema que sigue estando, entiendo que es político, pero no sos optimista como Teresa de que, bueno, capaz que ahora se abre otro capítulo en ese sentido. No estoy viendo un movimiento real de interés por crear... lo más organizado que yo vi con respecto a esto fue, por un lado, la Comisión de la Paz y, por otro lado, lo que fue el trabajo de los antropólogos, específicamente en batallones. Pero también, incluyendo estas dos movidas grandes, fueron muy aisladas en lo que sucedió. O sea, después eso no forma parte como de algo que un gobierno le hereda al otro, más allá del color político. A eso me refiero. Y creo que en algún momento, como todas las naciones que buscan cerrar sus heridas, vamos a necesitar eso. Vamos a necesitar una puesta a punto y un entendimiento común de, bueno, esta es la historia que tenemos que contar y no esta es la historia que quiere contar el Frente Amplio o la que quieren contar el Partido Nacional o el Partido Colorado o lo que sea, o la que quieren contar los militares o la que quieren contar los desaparecidos. O sea, de verdad, hoy en día ya pasaron muchos años y todavía no tenemos algunas explicaciones que deberíamos tener. Algunas no llegaremos a tenerlas nunca, como se siguen descubriendo, alguien hablaba del franquismo, bueno, como se siguen descubriendo cosas hoy en día después de 80 años, bueno, capaz que no. Pero sí podríamos tener algo un poquito más ordenado, más también respetuoso de la información que nos están pidiendo familiares que siguen estando vivos de personas que desaparecieron, no solamente que desaparecieron, de otras personas que fueron muy maltratadas, o al contrario, ahora voy a hablar de los otros, de las personas que dicen, yo fui afectado por los Tupamaros y por todo lo que sucedió. Bueno, para esas personas también necesitamos explicaciones como nación. No estoy comparando, para acá los lectores, los oyentes me van a decir, ¿estás comparando una cosa con la otra? No estoy hablando de la teoría de los dos demonios. Tengo muy claro que eso no es así. Pero sí me parece que como nación necesitamos explicaciones más claras, investigaciones. O sea, está muy bien que el gobierno haya encontrado esto y se lo haya dado un fiscal, y está bueno, y el fiscal lo pondrá a investigar. Pero sabemos que la justicia uruguaya está muy acotada. ¿Cuánto puede investigar? ¿Cuántos peritos y técnicos pueden poner a investigar? Esto se necesita de un trabajo más multidisciplinario, no sé si coordinado por las universidades. Por supuesto que la coordinación también va a ser un problema porque todo el mundo va a estar en desacuerdo, ¿no? Bueno, la propia institución Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que ahora también juega un rol en ese sentido. Hoy Mariana Mota explicaba que ya le pasaban estos documentos al equipo que trabaja con ellos para que hiciera un relevamiento de, a ver, ahora qué elementos podían tomar de ahí, ¿no? De todas formas, había cierto escepticismo respecto a que ahí haya información, como decían ustedes, concreta, ¿no? Que lleven a encontrar el cuerpo de determinado detenido desaparecido, ¿no? De acuerdo, hay que saber, nadie sabe si de esto va a salir. Igual lo que estamos hablando creo que va más allá de estos documentos. Y ojalá que la institución de derechos humanos tenga el poder no político, el poder real, porque investigar esto no es fácil, ¿no? No es nada fácil para poder hacerlo, ojalá. Agustín. No, yo creo que así se generó como un consenso entre los cuatro en eso. Me parece importante creo que discursivamente está construido, más allá de que hay pasadas de cuentas, discursivamente, no todo el discurso en este tema, pero por lo menos del punto de vista de hay que tratar de conocer la verdad. Siempre que haya información hay que ir a buscar. Hay que poner todos los hechos en la mesa. Bueno, después podrán decir, bueno, en aquel gobierno, cuando fue el Tribunal de Gabá, pueden haber pasadas de cuentas, errores, intencionalidades, pero discursivamente hay cierto con eso. Bueno, sobre eso, tratar de
de construir hacia adelante, y las políticas de Estado, yo creo que las políticas de Estado mucho más que a veces como queremos que sean como un gran acuerdo nacional, ¿viste? El pacto de la Moncloa en España, y al final terminan siendo las políticas de Estado políticas exitosas que el que viene después no las puede, no las quiere cambiar. Le pasan por encima, no logra gestionarlo. Bueno, creo que de alguna forma algo, yo soy un poquito más optimista. De acuerdo. Plan Ceibal, por dar un ejemplo. Plan Ceibal, exactamente. Nada que ver, ¿eh? Nada que ver, no estoy tratando de pero compararlo. me parece un buen ejemplo. Que a partir, yo soy un poquito más optimista en el sentido de que, bueno, yo creo que, a ver, no para pero que obviamente no todos los gobiernos, los más tempranos, después de la dictadura, obviamente trabajan sobre realidades muy distintas, no todos comparables, pero que del gobierno de Jorge Valle para acá, por lo menos, todos los gobiernos quisieron o dijeron que quisieron hacer algo y algo intentaron hacer. Y creo que eso es un inicio. Bueno, creo que falta, y creo que hoy en día, ya a tantos años de terminar la dictadura, creo que hay mucha más libertad de los gobiernos para hacer muchísimo más. Y bueno, estas cosas como lo que pasaron deberían ser como un auspiciante, un impulso a buscar, a abrir cajones, a revisar. También yo parto en principio, sin descartar nada, parto de la teoría de Karina. Creo mucho más en el error, en la ignorancia, en el caos, que en la conspiración y en la malicia en general. Pero pues no siempre, obviamente, puede haber de lo otro. Y bueno, tendría que ser un impulso y tratar de construir. Bueno, hoy en día, si bien todo el sistema político, hoy en día le toca a los que están gobernando, a los que tienen el manejo de las Fuerzas Armadas, del Ejército, del Estado, y bueno, es a ellos quienes deberían demostrar y tratar de dejar su legado en este sentido. En el plano de teorías conspirativas se imaginan que entre los mensajes tengo de todo, ¿no? Toma esta de Germán que dice, porque es un elemento que creo no incorporamos o no tuvimos en cuenta, y quizás alguno quiera retomarlo. ¿Y no será que las nuevas generaciones de militares no quieren hacerse de cargo de la mochila que le dejaron sus antecesores? Por ahí estas generaciones saben dónde están los documentos y de forma delicada los hacen aparecer. Pone delicada entre comillas, ¿no? A ver, Gabriel, creo que... En el campo de las suposiciones todo es posible, pero sí, yo no tengo pruebas de eso. Y no estoy segura realmente que lo sepan las nuevas generaciones, te soy honesta. Pero es muy difícil pensar que en una institución muy formal y muy vertical haya cosas que surjan como de casualidad. Es decir, una caja en un calabozo utilizado durante la dictadura para detenciones clandestinas no es un lugar cualquiera en una institución. Es decir, esto no se encontró tirando abajo una pared, esto no se encontró en un doble fondo de un piso, esto no se encontró en el ropero, en el placar de la oficina de un general después que se retiró. Entonces, yo confío plenamente y tengo esa esperanza, es a lo que me abrazo día a día en relación a este tema, de que con el paso del tiempo la institución se democratice verdaderamente, que la institución sea crítica respecto a las acciones terroristas que hizo algunos mandos durante un periodo concreto. Y en ese sentido, tengo también esa esperanza de que haya actores que cada vez, con el paso del tiempo, crecen en la jerarquía, que estén en condiciones de tomar acciones proactivas en ese sentido, en limpiar el nombre de las Fuerzas Armadas, y eso solo se logra no mirando hacia el costado, sino se logra siendo claros y transparentes en términos de verdades históricas con el pasado. Pasando la página ya quedó claro de que no llegamos a ningún lado. Perdón, pero no fueron solo algunos mandos, Gabriel. Digo, acá existió en América Latina. No. Y fue la institución. Sin duda. Esto no es. Que fueron algunos 3 o 4 que eran. No. Fue la institución en conjunto, además, aliado a los gobiernos dictatoriales de toda América Latina. Civiles. Y acá se cumplió a rajatabla. Y todos los que estuvieron involucrados durante esa etapa son todos responsables. Por supuesto, cuando está bien la corrección de Teresa, cuando me refería a algunos mandos, me refería a algunos mandos que son justamente los mandos de ese periodo, y para no involucrar al histórico de toda la institución. Y además hubo mandos que fueron dados de baja o tuvieron que retirarse
para no quedar envueltos en los disparates que estaba haciendo el mando militar de la época. Completamente, y es válida la aclaración. Claro, y además, eso que fue institucional genera cultura. Y esa cultura yo todavía no estoy segura de que esté totalmente desaparecida en esta etapa. Realmente. Además, cuando escucho algunas declaraciones de Manini que acaba de salir de la institución, la verdad no estoy tan segura de que eso todavía no sea parte del asunto. Un apunte que hay varios oyentes que consultan a propósito de en qué está tal investigación o qué se ha hecho con tal información, ¿no? Carlos dice, me parece importante mencionar que a nivel académico existen investigadores que están abocados al análisis y estudio de la historia reciente sobre la dictadura y el terrorismo de Estado. Y nos pasa un link que efectivamente si ustedes ingresan a cruzar.uy, ahí se presenta, ¿no? Cruzar refiere a un proyecto de sistematización de información de archivos del pasado reciente vinculados al terrorismo de Estado y graves violaciones a los derechos humanos. Tiene como objetivo el ordenamiento y la clasificación del material y la elaboración de un programa informático que permita el cruzamiento de la información contenida en esos archivos. El cruzamiento facilita la investigación y el análisis de los temas referidos al terrorismo de Estado como un aporte más en la búsqueda de la verdad, dice. Y hay un proyecto colaborativo que, si mal no recuerdo, se llama Lucía, de la Facultad de Ingeniería, para la digitalización de documentos que se encuentran. Porque, por ejemplo, todos los que estamos aquí en esta mesa lo vivimos anoche tratando de leer, y obviamente leer sobre fotocopias de escrituras a máquina o reproducciones mimeográficas es muy difícil. Entonces, la digitalización de todo eso, para empezar, es muy costosa. Hablábamos en el bloque anterior de costos. Bueno, tiene un costo altísimo que ha tenido que asumir familiares desaparecidos, y que también tiene que ver con esto de generar equipos de historiadores que trabajen para el Estado y que le dediquemos recursos a sistematizar la verdad histórica al respecto. Volveremos sobre este tema en cualquier momento, a partir de que se vayan teniendo más elementos sin duda arriba de la mesa. Ahora hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con los telegramas.